$245.000 es una plata para hacer refacciones o no. Si es mucho, si es poco. Mucho, eso no hay duda, ¿eh? No cualquiera refacciona una casa por $245.000, ni mucho menos. Las refacciones son 50, 80, $100.000. Casa de 100, 200 metros cuadrados, 300. Pero eso es lo que declaró el contratista ante la justicia por pedido del fiscal Polichita hoy, en carácter de testigo. Bueno, hablando de Manuel Adorni, en la conferencia de prensa intentó salirse del capítulo judicial y meterse de lleno en un aspecto muy importante que apareció en el boletín oficial, de los dos aspectos relevantes que aparecieron hoy en el boletín oficial y del cual vamos a hablar también más adelante, porque uno de ellos tiene que ver con el primer decreto reglamentario de la famosa ley de modernización laboral. Exactamente, Paulino, se habló, en realidad si ingresan al boletín oficial van a ver el decreto 315/26 donde se reglamenta el RIFL, no rifle, porque este es el régimen de formalización laboral. Es un régimen que lo que busca es la reducción de aportes patronales por 48 meses. Esto está reglamentado a partir de este mes, tienen un año, pero vamos a escuchar al jefe de gabinete que esto decía en la conferencia de prensa. Contarles que hoy se reglamentó el régimen de incentivo a la formalización laboral, o denominado RIFLE, un capítulo clave dentro de la reciente promulgada Ley de Modernización Laboral. Este régimen prevé una importante reducción en el monto de las contribuciones patronales que enfrenta el empleador para todos los nuevos empleados que contrate durante los próximos 4 años. De esta manera, las contribuciones patronales, las asignaciones familiares y el fondo de empleo, que hasta entonces representaban el 19% del salario, ahora pasarán a representar el 2%. Es decir, una reducción del 89% de las contribuciones patronales para aliviarle la carga al sector privado. Bueno, recién estábamos mirando también con Fátima cómo estaba compuesto, digamos, el boletín oficial, qué es lo que indicaba. Y la realidad es que realiza una baja sustancial de las... No lo explicó muy bien. Para mí estaba nervioso, no lo explicó bien. Pero en el boletín oficial, en la resolución, por lo menos lo que indica es que, vamos a poner un ejemplo numérico fácil, de 200.000 pesos, un empleador, si contrata a ciertas categorías de trabajadores, va a pasar a pagar 50.000. ¿Cuáles son estas? En un periodo determinado. En un periodo determinado, porque son 48 meses. Es decir, estarían exentos, no, van a estar exentos por 4 años. En este caso, si contratan, por ejemplo, a personas informales, si contratan, por ejemplo, a personas que han salido del Estado. Esto es en los 3 niveles, ex empleados a nivel nacional, provincial o municipal. También para monotributistas que no hayan tenido previamente un empleo formal. En estas distintas categorías, en el caso de que contraten, van a tener estas exenciones de las distintas contribuciones patronales. Básicamente las contribuciones van a pasar a ser alícuotas diferenciales del 2 o 3% según el subsistema de destino, aproximadamente 6% del actual salario, cuando actualmente se paga poco más del 30% entre seguridad social, aportes jubilatorios, cargas. Claro. O sea que la reducción es muy importante hacia adelante, pero además te evita hacia atrás los juicios eventualmente que puedas tener y demás. Está ya Federico Domínguez. Muchos me dicen, dijo rifle Adorni. Sí, dijo rifle Adorni. Sí, dijo rifle. Dijo rifle. O sea, Malena aclaró muy bien, no es rifle, pero Adorni dijo rifle, así que eso muestra también. Está ya Federico Domínguez. Federico, ¿cómo le va? El gusto de tenerlo. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paulino? Muy bien, ¿vos? Un gusto, muy bien. Bueno, este es un primer capítulo, me decía Julián de Diego hoy, que estuvo trabajando en la redacción de esta reforma. Primer capítulo de los tantos que se vienen, muy importantes, entre otros la reglamentación que se va a hacer de los servicios esenciales, los límites a las huelgas, aspectos vinculados inclusive a la primacía de los convenios colectivos inferiores respecto a los superiores. Todos aspectos muy novedosos en términos de legislación laboral. Pero este es el primer capítulo. Si lo tenés que traducir simple, con Mal intentamos hacer una primera aproximación. ¿Qué tenemos que saber?
A ver, me parece muy importante poner esto en el contexto del mercado laboral argentino. Argentina no genera empleo formal hace décadas, está estancado el empleo formal. Entonces, ¿qué pasó? Debido a que la carga impositiva, regulatoria, las contingencias eran tan elevadas, las empresas empezaron a contratar mediante monotributo o en la informalidad. De hecho, el salario el promedio de ingreso de los monotributistas es más alto que el de los trabajadores registrados formales. Esto es un paso muy importante porque genera los incentivos a las empresas a que contraten trabajadores registrados formales con una carga de aportes, con una carga impositiva sustancialmente menor. Pero esto, sin el resto de la reforma, yo creo que no tendría ningún efecto, porque acá lo importante es que esta nueva ley lo que le da es más previsibilidad, tanto al empleado como al empleador. Para el que está en negro y pueda acceder a un empleo formal, significa poder acceder a una tarjeta de crédito, a una obra social, a un como es un crédito hipotecario en el futuro, digamos, ingresa en el universo formal. Y para el empleador esto le da más previsibilidad, porque sabe que los juicios laborales, las demandas están más acotadas, tienen que ser planteos lógicos, se modifica la fórmula indemnizatoria, hay más flexibilidad, como bien comentabas recién, con los convenios laborales por empresa tienen preponderancia por sobre los convenios por rama de actividad. Es comenzar a desarmar este modelo laboral que viene desde el primer peronismo, inspirado en el modelo del fascismo italiano, ¿no? En la Carta del Lavoro. Esto es un gran avance. Entonces, esta reglamentación que se publicó hoy hay que verla en el conjunto de la reforma. Federico, 2 o 3 puntuaciones sobre este aspecto que quiero que me ayudes. La primera es: esto está abierto por un año, hay tiempo durante un año para este blanqueo, para esta incorporación en estas condiciones de nuevos trabajadores, desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año próximo. Segundo, es hasta el 80% de la nómina de empleados que tenga una empresa. Es decir, una empresa no puede duplicar la capacidad de empleo, ¿correcto? Seguime en esto. Y lo tercero, la idea de blanqueo de un trabajador, de incorporarlo, te evita todo hacia atrás, eventuales demandas por el pasado, mala registración anterior o multas o punitorios que tengas que pagar por no haber hecho justamente todo ajustado a derecho. ¿Puede ser? Exacto. La norma lo que tiene es realismo. Si uno pretendiera que para formalizar un trabajador hubiera que pagar todas las multas por todas digamos, lo que fueron las últimas décadas, en muchos casos, de un trabajador, esto podría hacer que el costo sea muy oneroso. Federico, es interesante esto del incentivo a contratar. Cuando uno piensa también en el incentivo a contratar respecto al tema cargas patronales, se hizo mucho hincapié en la reforma laboral sobre la litigiosidad, pero ¿cómo ves este punto que por lo menos hasta ahora no conocíamos la letra chica y que ahora podemos entender cuáles son los incentivos? Sí, bueno, un punto importante es el fuero donde se van a tratar las demandas laborales. Esto pasa del fuero nacional al fuero de la ciudad de Buenos Aires, que es un fuero mucho más equilibrado en cuanto a balancear las demandas de los trabajadores y de las empresas. Segundo, digamos, hay, por ejemplo, los acuerdos extrajudiciales. Hay un montón de cuestiones que hacen que los procesos legales no sean tan largos, porque cuando hay una demanda laboral y dura 5 años, eso no le sirve ni a la empresa ni al empleador. Para la empresa es una contingencia enorme que dura muchísimos años. Y para el empleador que se quedó sin trabajo, lo que necesita es cobrar en el momento, no estar litigando durante 5 años. Por eso el fondo de cese en este contexto hace sentido, porque le da mucha más previsibilidad también a las empresas, y esto evita que muchas pymes frente a una demanda laboral puedan terminar en una situación de quiebra. Debería comenzar a regir a partir del 1 de junio, ¿no? El Fondo de Asistencia Laboral, es decir, todavía no está. Entiendo que sí, y que por otro lado también, bueno, hay que hacer todos los mecanismos de inversión y todo lo, digamos, y la reglamentación. La reglamentación para poder hacer el manejo de estos fondos, ¿no? ¿Y vos creés que realmente esto, esto tiene que ir acompañado, viste cuando preguntan si tiene que ir acompañado también de la actividad económica? Digo, ¿qué notás vos en esos indicadores que puedan impulsar, si le van a impulsar a la reforma? ¿Vos sos optimista?
Sí, a ver, siempre hay que mirar, me parece bien el enfoque, hay que mirar esto en su conjunto, ¿no? No es solamente la reforma laboral, es la reforma laboral, son bajas de impuestos que hubo en los últimos 2 años, son desregulaciones. Y respecto al tema de la actividad económica, yo creo que hay un indicador que es muy positivo, que es la demanda de dinero y la compra de dólares que vimos por parte del Banco Central en lo que va del año. El Banco Central compró en lo que va del año más de 7.000 millones de dólares, en un contexto de fuerte baja de la tasa de interés y de apreciación del tipo de cambio. Eso lo que te está diciendo es que hay mayor demanda de dinero. Y eso se traduce en que la inflación va a ser más baja en los próximos meses y que estas menores tasas de interés deberían impulsar el crédito. Todos factores que son expansivos para la actividad económica, para la, como se dice, para la micro. Vos tenés sectores vinculados al comercio exterior que están creciendo muchísimo y van a seguir creciendo muchísimo. Pero el crédito, menores tasas de interés te dinamizan muchos sectores como la construcción, el consumo, y creo que los datos que estamos viendo en los primeros meses del año en el mercado financiero anticipan que los próximos meses deberían ser buenos en términos de actividad económica. O sea, la economía estaría pegando la vuelta después de la contracción del primer bimestre. Exactamente, vos tuviste un periodo electoral el año pasado donde tuviste una fuerte caída de la demanda de dinero. Para evitar que el impacto inflacionario sea aún mayor, el Tesoro realizó una fuerte absorción de pesos, que eso te provocó una suba de las tasas de interés y tuvo impacto en la economía. Y ese rezago monetario y ese impacto de las tasas altas ya está pasando. Entonces yo creo que Argentina va a retomar el ritmo de crecimiento que tuvo hasta el periodo electoral. Y yo insisto en este punto, Argentina está mucho mejor de lo que estábamos en el 2023, pero aún así hay muchísima gente que no le alcanza, porque no se pueden arreglar décadas de populismo en 2 años. Ahora, estas condiciones monetarias están dadas para que los próximos meses y años sean buenos para la actividad económica, y yo creo que si Argentina en el 2027 reelige a Milei, digamos, y continúa con políticas económicas de corte liberal, los próximos años para Argentina deberían ser excepcionales. Están todas las condiciones para eso. ¿Y crees que la economía podría dejar de crecer como una K, como dicen algunos economistas? Arriazu incluso lo dejó traslucir. Es decir, la idea de que hay una vertical que sube, hidrocarburo, minería, agroindustria, y otra vertical que cae, que no encuentra piso, comercio minorista, industria y eventualmente construcción. A ver, yo como lo que estoy viendo es, tenés esos sectores vinculados al comercio exterior que crecen muy por arriba del promedio de la economía, pero en términos generales lo que vemos es que la estabilización económica en relación al diciembre del 2023, que te permitió una fuerte baja de la pobreza del 54% a la zona del 30% y una recuperación de los salarios reales, que después esa recuperación es dispar. Vos tenés los salarios públicos que están por debajo, que cayeron bastante, los salarios formales que crecieron y los salarios informales que crecieron muy por arriba de la media. Con una medición un poco vieja. Los salarios informales. Bueno, cuesta encontrar justificativo para que el salario informal haya triplicado el poder de compra en 2 años, ¿no? Mientras, no es que triplicó el poder de compra, pero sí que hubo una recuperación. Perdón, cuando digo triplicó los ingresos. La recuperación se da principalmente en los salarios y sobre todo en los salarios más bajos, porque los alimentos aumentaron por debajo de la inflación general y eso tiene un impacto muy positivo sobre el bolsillo de los que menos ganan. Federico, como siempre, enorme placer. Hasta la próxima. Muy amable. Un placer, un abrazo. Gracias, Federico Domínguez, allí ayudándonos a entender en principio lo que pasó en el decreto que se conoció hoy dentro del boletín oficial respecto a la reducción de cargas patronales, primero de los varios capítulos que se vienen de reglamentaciones respecto a la reforma laboral, modernización laboral, pónganle el nombre que ustedes quieran, que votó el Congreso este año. Y que a la postre termina siendo una medida icónica de este gobierno, histórica, porque no se había logrado en los últimos 43 años del regreso de la democracia. Básicamente porque en el Senado la mayoría la tuvo el peronismo siempre, o en su defecto el poder de veto. Y eso concluyó en diciembre del año pasado, donde el peronismo tiene, o a partir de entonces ostenta, la primera minoría, pero nunca en las condiciones que ostentó esa primera minoría en el pasado, con solo 24 senadores de 72. Siempre tuvo 37 o más, para entender, digamos, lo que sucede, con lo cual la llave para cualquier reforma de ese tipo, que intentó Macri, que intentó De la Rúa, que intentó Alfonsín, siempre la tenía el peronismo.